En 1664, en Cambridge, Isaac Newton comprueba que la luz blanca, la luz solar, se refracta a través de un prisma y revela que está constituida por todo lo que se denomina ese arco cromático, el arco iris, que forma un espectro que tiene sus límites respecto de la visibilidad referida a las posibilidades humanas de visión. Después, Newton complementa este hallazgo mostrando que la luz tiene una doble modalidad constitutiva, tiene un carácter corpuscular y también tiene un carácter ondulatorio. Y lo que Newton establece es que los colores del espectro que es revelado a través de la refracción de la luz constituyen una cierta longitud de onda particular. A su vez, Goethe, el gran poeta de los inicios del romanticismo, se opone a la teoría newtoniana, no porque desde el punto de vista experimental haya logrado refutar las tesis de Newton, sino porque considera desde una visión holística, totalizante, que cada color implica la posibilidad de inducir todo el espectro hasta llegar a la luz blanca. Es decir, que lo que está diciendo Goethe es que en cada color, en la visibilización de cada color, existe la posibilidad de inducir toda la gama cromática que se refracta, como Newton lo experimentó y lo mostró. Creo que el acento que Goethe pone está en la subjetividad de la experiencia de la luz y de los colores que aparecen gracias a los juegos de luces y sombras, tal como Goethe lo explicita. Y este acento subjetivo hace que Goethe haya hecho un trabajo que tiene más que ver con una psicología del color. Desde esta psicología del color, cada color, de alguna manera, para Goethe, nos induce a correlacionar cierto estado anímico, cierto estado emocional. Y Goethe cree que en realidad esta es la contrapartida más poderosa que una teoría sobre la luz debe sustentar y debe acentuar. Creo que discutir la autoridad de Isaac Newton es una irreverencia imposible de justificar. Y sobre todo, a veces hay visiones filosóficas con cierta pretensión espiritual, en donde se anida en esa pretensión una pretensión superadora respecto de lo que es el ámbito de las ciencias experimentales, que está mirado desde esta vertiente filosófica como un enfoque finito, limitado, acotado, que está precisamente limitado en las condiciones y contornos que nos ofrece el mundo material, añadiendo con un sesgo platónico en demérito de la materia
con todo lo que implica la materia: transitoriedad, precariedad, corruptibilidad, concupiscibilidad, muerte, destrucción. Una dimensión que casi se resume en algo insustancial. Bueno, estas pretensiones filosóficas no hacen justicia precisamente a lo que es una verdadera espiritualidad, porque la espiritualidad desde lo humano es probada en la dignidad de la carne, en la fragilidad de la carne, en la dignidad del cuerpo y en la fragilidad del cuerpo. Porque justamente la fragilidad, la debilidad, el dolor, que están vinculados en especial con la materia, son las condiciones que hacen posible que el espíritu sea probado, sea desafiado, para confirmar sus supuestos altos ideales, trascendentes respecto de este mundo transitorio, empírico, material, insustancial, entre comillas. De modo que la verdadera espiritualidad se prueba en la asunción del cuerpo, no como peso, no como lastre al estilo platónico, sino como aquella dimensión gracias a la cual el espíritu puede ser desafiado. De modo tal de que, como ya lo había visto San Ignacio de Loyola, la materia y los sentidos externos, los 5 sentidos, pueden participar desde ese servicio que le dan al espíritu de una dignidad tan alta como la dignidad en la cual el espíritu quiere participar para consumarse y trascender. Así que lo que sí hay que tener en cuenta es no confundir los planos. El plano de las ciencias experimentales tiene su legitimidad irrecusable, que no tiene que ser mirada con desprecio por ciertas pretensiones espirituales, que en general tienen un sesgo platónico o un sesgo protestante, si hablamos de la cristiandad como conjunto de personas que abrevan en el cristianismo. El demérito del cuerpo es un presupuesto antievangélico, porque en realidad, desde una visión protestante, Dios se rebaja asumiendo la condición humana, pero desde mi lectura, Dios ansía participar en nuestra condición humana, porque ansía ser más Dios siendo con nosotros que sentirse Dios en esa espiritualidad pulcra, como lo imaginaban a Dios ciertos medievales, pero sin nosotros. Es decir, la encarnación del Verbo se puede mirar como un acto de rebajamiento, como lo hace, por ejemplo, Kierkegaard en La ejercitación del cristianismo. Más allá de que sea un libro que firma bajo un seudónimo, está claro que mirando esa obra en el contexto de todas las obras, está ese latido negativamente luterano que atraviesa todo el talante de sus obras, incluso de las obras que firma como Søren Kierkegaard, que tratan de tener un sesgo mucho más superador, positivo, por ejemplo en las obras del amor. Pero en ninguna de las obras, por lo menos desde mi lectura, logra traspasar, logra superar, logra trascender ese sesgo no nostálgico, sino melancólico, que tiene que ver con un escepticismo y un decaimiento psicológico que toma al cuerpo y a la condición finita como un castigo, más que como la posibilidad en donde la gracia quiere manifestarse más plenamente que sin el mundo y sin el cuerpo. Esto es una lectura mía.
Entonces queda claro que lo que creo y lo que estoy seguro, no solamente lo creo, sino que diría, lo que es verdad es que no hay que confundir los órdenes. El orden de la filosofía, la mirada subjetiva que Goethe quiere recalcar, no va en desmedro, no puede ir en desmedro de todo el aporte, de todo el correlato que puede aportar la ciencia experimental. Bueno, aquí quizás en mí aparece por un lado el filósofo y aparece por otro lado el matemático, el científico formal. La matemática es una ciencia formal, pero que por supuesto desde ese costado tengo muchísima afinidad y respeto por la seriedad que aportan las ciencias, dentro del alcance en donde las ciencias pueden enunciar con total legitimidad lo que deben descubrir y lo que deben explicar. De modo tal de que la pregunta por el sentido no es una pregunta superior a la pregunta que necesita explicar hechos. Lo que sucede es que no se puede reducir una pregunta a la otra. Y no se la pueden jerarquizar de un modo injusto, en el sentido de que una pregunta en realidad está al mero servicio de la otra, como si la otra pregunta fuera la mejor y necesitara de esta otra pregunta inferior, sino que en realidad la verdad se alumbra en la correlación de las dos preguntas y por lo tanto en la correlación de lo que puede aportar la ciencia con lo que puede aportar la filosofía. Es cierto que cuando Heidegger busca en Ser y Tiempo la respuesta a la pregunta ontológica, a la pregunta por el ser, Heidegger siempre cuando habla del ser de un ente. Con lo cual, preguntarse por el ser es preguntarse por el ser de cierto ente. Y así como uno, para explicar lo que es un felino, no puede prescindir de los felinos que tiene a la mano para tratar de conceptualizar esa especie transversal a los felinos que lo hacen felinos, a los felinos, Heidegger dice, bueno, tenemos que responder la pregunta por el ser, siempre considerando que el ser es el ser de un ente, siendo el ser de un ente, no un ente, sino el ser de un ente. Por lo tanto, no confundir al ser, que es el ser de un ente, con un ente. Entonces, preguntarse por el sentido del ser es preguntarse por el ser, porque la respuesta tiene que ver con el sentido del ser. Preguntarse por el ser y responder esa pregunta no implica decir el ser es una sustancia primera, el ser es la rex cogitans o la rex extensa, como lo diría Descartes, sino cuál es el sentido del ser. Y el sentido del ser, la flecha que señala la consumación del ser, desde Heidegger, es el tiempo. Pero es el tiempo alumbrado por el único ser, por el único ente ahora, por el único ente que puede preguntarse acerca del ser, que es el hombre. Entonces, por supuesto que preguntarse por el ser es preguntarse por aquel que pregunta por el ser. Con lo cual, preguntarse por el ser, enunciando una pretensión legítima y objetiva, tiene como correlato necesario preguntarse por el sujeto capaz de alumbrar la pregunta por el ser. Y ese sujeto es un ente, que es el único ente que se pregunta por el ser, que es el ser humano. Entonces, los dos correlatos, el objetivo y el subjetivo, tienen que estar armónicamente vinculados, no disociados como enemigos, a superar, por no decir a destruir. Lo concreto es que la teoría de la refracción de la luz de Newton muestra que, por ejemplo, el color de un objeto, el color visible de un objeto, es eso que la textura de ese objeto no puede absorber de la luz blanca. Entonces, en principio, si nosotros vemos un objeto rojo, ese objeto absorbe la luz blanca y de todo el espectro de la luz blanca,
espectro en el cual la luz blanca se revela constituida por todos los colores de ese espectro. De todos esos colores, el que no absorbe es el rojo y ese es el que vemos. Esto le sirvió a Goethe para determinar que, de alguna manera, vístolo desde un ángulo, el color es un cierto modo en que la oscuridad se hace visible. Porque, ¿qué pasa con un objeto blanco? El objeto blanco es aquel que no absorbe ninguno de los colores del espectro en el cual se constituye la luz blanca. Al no guardarse ninguno, los da a todos, los devuelve a todos y se hace blanco y se hace luminoso. El objeto rojo se guarda a todos menos el rojo. No es completamente luminoso porque no es completamente blanco. Su rojez es el correlato de lo que se guarda, de lo que se invisibiliza detrás del rojo, de esa oscuridad de la cual participa y no es visible para nosotros. Lo que es visible es lo que no se guarda. Por eso uno podría decir que cada color es un modo en que la oscuridad se hace visible, desde este ángulo, desde este lugar. Ahora, lo que es llamativo es que si uno mira la teoría newtoniana, el color blanco, mirando a cada color como una especie de visibilización en que aparece la oscuridad, cierto matiz de oscuridad o cierto grado de oscuridad, la luz blanca asume todas las oscuridades, es decir, asume todos los colores. Y porque los asume, es blanca. Porque los asume, ilumina. Porque los asume, entonces nos permite ver. Entonces, lo que se produce en el terreno empírico es que la luz blanca está hecha de colores, que son los que afloran en un objeto cuya textura se guarda a los demás. Esconde los demás, por decirlo así, dándole una dimensión intencional a esa textura de ese objeto. Se quiere guardar los demás. Mirándolo así, la luz blanca es blanca porque asume todas las oscuridades. Y asumiendo las oscuridades, no negando a ninguna, se vuelve luminosa y nos hace luminosos. Nos permite que mirar no sea un acto fallido, vano, sin justificación, sin finalidad, sin sentido. Y cuando pensamos en esta metáfora de la luz que se da y se muestra en el mundo empírico, nos vamos directamente al terreno espiritual, comprendiendo que alguien que es luminoso espiritualmente es alguien que es capaz de trabajar con sus oscuridades. Pero no para convertirse en un superindividuo, sino para fraternizar y comprender que esas oscuridades atraviesan a su condición humana, que comparte con todas las personas. De modo tal de que en esa mirada heroica que quiere asumir sus oscuridades para poder irradiar más luminosamente, no solamente quiere entregarse a una redención personal, sino que siendo testigo de esa redención personal, dejándose acompañar por Dios, se quiere convertir en alguien que es capaz de acompañar a los otros en sus propias decisiones redentoras, desde las cuales los otros también quieren animarse a asumir sus oscuridades, para irradiar de una manera única, como único es
cada individuo humano, como única es cada persona en la cual de manera única vuelve a nacer y a existir esa condición humana que nos hermana a todos. Entonces podemos pensar que la luminosidad espiritual se ve correspondida con lo que enseña la teoría de la refracción de la luz descubierta por Newton en Cambridge, ya pasados los comienzos del siglo XVII. Me parece que esto es lo más interesante que yo podría aportar en un breve tiempo de exposición en un video. Me parece que podemos pensar que esa asunción que la luz hace de sus interioridades coloreadas, donde el color, al decir de Goethe, es una manifestación de cierta oscuridad, esa asunción que la luz hace no es una asunción que se puede mirar como un resultado inmediato, automático, sino que es un trabajo que la luz tiene que hacer. La luz tiene que pasar por un prisma. La luz se tiene que refractar. Entonces su constitución ondulatoria se ralenta a través de los medios por los cuales la luz pasa, y en esa ralentización, en esa ruptura que la luz tiene consigo misma, deja aflorar sus oscuridades. Sin embargo, esas oscuridades asumidas por la luz transmutan en cualidades, y son esas cualidades psicológicas, anímicas, hermosas, que los colores llevan en sí mismos cuando son alumbrados por la luz. Es decir, que de la oscuridad pasamos a una oscuridad asumida que se transfigura también en un matiz de la luz, en una forma nueva de ser luz que cada color representa. Después de que la luz hizo el trabajo consigo misma de refractarse, romperse, mirarse y reconstituirse, asumiendo sus oscuridades para que las oscuridades renazcan como modos inéditos de iluminar. Muerte y resurrección, transfiguración como anticipación de esa tríada. Entonces, me parece que esto es algo llamativo, por decirlo así, y que nos vuelve a poner en la verdadera situación. Tenemos el mundo como escenario para probar que queremos ser seres trascendentes, superándonos. Tenemos el cuerpo, y en el cuerpo, en la bendición que significa tener un cuerpo y poder mirar con los ojos de cuerpo, poder oler aromas, poder gustar, poder tocar, poder escuchar. El cuerpo no es una disminución del espíritu, el cuerpo es una bendición en la cual lo que es finito, lo que es transitorio, lo que es corruptible, lo que es concupiscible, lo que es mortal, puede transfigurarse de modo tal en que el espíritu se asombre y se admire y celebre que el cuerpo exista, que los sentidos existan. Del mismo modo que nosotros celebramos que no solamente exista la luz blanca, la espiritualidad pura, sino que celebramos que los colores existan. Personalmente siempre me llamaron mucho la atención desde niño el violeta, el púrpura, el azul francia, el fucsia, el turquesa. Son esos colores que más me llaman la atención. Siempre los relacioné con colores que me hablan de un lugar que está más allá de lo que está a la mano, de la visibilidad del mundo más concreto, más cotidiano. Por lo menos a mí me han tocado de manera inmediata y contundente, despertándome a imaginar un trasmundo, esos colores, al menos
bueno, en mí han provocado ese efecto. Recuerdo que como yo cumplo años en invierno, cumplo años el 10 de agosto, ya en las vacaciones de invierno, mamá en cada vacación de invierno, o me tejía un pulovercito de uno de esos colores que a mí me llamaban mucho la atención. Yo creo que sí, que son una bendición esos colores porque me hablan de una manera luminosa de imaginar lo que, lo que es iluminador, lo que es revelador, lo que es superador. El color ya no es simplemente un modo en que se hace visible la oscuridad, sino que se transfigura en un modo de ser de la luz que abre la mirada a una manera de trascender única respecto de lo que sí es transitorio, precario, finito, pobre. Así que esos colores me emocionan y tienen el poder de darle color a eso que yo imagino más allá, pero que me sitúa más acá, para que desde ese más allá que yo imagino, pruebe que estoy a la altura de esos ideales, de esa visión, comprobando y entregando el alma y el cuerpo. Hasta pronto.